Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Luka Modric, el niño que aprendió a jugar fútbol en la Guerra de los Balcanes. En la actualidad, ha logrado cosas increíbles. Bienvenido a conocer la historia de Luka Modric. Pues quédate hasta el final del video, porque te vamos a contar las cosas que no sabías sobre su vida y mucho más. Y si te gusta el video, no olvides darle like y suscribirte al canal, para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. Luka Modric es un futbolista croata de 38 años en este 2023. Juega en la posición de centrocampista. Sin embargo, su versatilidad le permitió recorrer el campo y ocupar varias posiciones según las necesidades que imponga el rival. Mediocampista ofensivo, extremo y hasta volante central. Referente del Real Madrid y de la selección de su patria. Está considerado uno de los mejores mediocampistas de su generación. Integra el club de los 100 jugadores de la FIFA por haber jugado 100 o más partidos vistiendo la camiseta de su selección. Un 9 de septiembre de 1985 nació en la ciudad de Zadar, en aquel entonces Yugoslavia. Sufrió las tremendas consecuencias que impuso la guerra en los Balcanes. Junto a su familia tuvieron que dejar su hogar y pasar a vivir como refugiados. Vivió en hoteles y en lugares acondicionados para el albergue de los desplazados de su casa. Su abuelo fue asesinado en plena guerra croata por la independencia. La sufrió y lo marcó desde pequeño, entre los 6 y los 10 años. Si bien tras la finalización de la guerra y con la obtención de la independencia de Croacia, su casa fue devuelta, permaneció en Zadar con la firme convicción de dedicarse profesionalmente al fútbol. Sus padres aceptaron la decisión de su hijo y lo apoyaron. Su papá trabajaba como técnico aeronáutico en dicha ciudad y su mamá era costurera. Su familia se vio obligada a huir de la aldea donde vivían, pero eso no evitó que a finales de 1991 el futuro jugador fuera testigo de un hecho dramático. Modric se convirtió en un refugiado y vivió junto a sus padres en el Hotel Kolovare de Zadar durante 7 años. Fue en estas difíciles circunstancias cuando Modric empezó a jugar al fútbol, sobre todo en el aparcamiento de su improvisada residencia. En 1992 ingresó a la vez en la escuela primaria y en una academia deportiva, pagada con el poco dinero que tenía la familia. Con los jugadores Zvonimir Boban y Francesco Totti como ídolos de infancia, su inmenso talento salió pronto a relucir, aunque por su escasa fortaleza física frustró su fichaje el poderoso Hajduk Split croata. En su lugar terminó recalando en el fútbol bosnio, donde empezó a destacar para pronto dar el salto a la Premier League inglesa. Fue el Tottenham Hotspur el que, por 21 millones de euros y gracias a la insistencia del entrenador español Juan de Ramos, puso a Luka Modric en el escaparate internacional. En 2012 llegaría su fichaje por el Real Madrid por 30 millones de euros. Una incorporación que no fue fácil, ya que tuvo que declararse en rebeldía para que su club le permitiera aterrizar en España. A pesar de algunos roces en sus primeros tiempos con José Mourinho, el croata al que se apoda en ocasiones el Cruyff de los Balcanes, se ha convertido desde entonces en una pieza básica en el conjunto blanco, combinando una exitosa trayectoria profesional con una asentada vida personal en la capital. En el año 2002 empezó a jugar en el Dinamo Zagreb, mientras que para el año 2003 fue cedido a préstamo al club Zrinjski, donde jugó un año e hizo su debut en un partido profesional. Y en el 2004 tuvo un paso de un año también, en el Inter Zapresic, donde también llegó en condición de préstamo. Fue elegido futbolista revelación de Croacia. Mientras que en el 2005 regresó al Dinamo y jugó en el equipo principal de Zagreb hasta 2008. A los 16 años comenzó a jugar en las divisiones inferiores del club. Ganó 3 ligas de Croacia y 2 copas de Croacia. Para el año 2007, fue elegido futbolista croata del año y repitió el palmar en 2008, 2000, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, un absoluto ídolo en su tierra natal. Conoció a su esposa Vanja Bosnic cuando él aún no era una estrella confirmada y jugaba en el Dinamo. Ella trabajaba en la agencia deportiva Mamic que lo representaba. Estudió economía. En el 2006 comenzó a jugar en la selección croata y hoy es un referente de ella y su indiscutido capitán. Debutó en un partido amistoso con la selección de Argentina, en el cual le ganaron 3-2.
Ya jugó 3 Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Y 3 Eurocopas, sobresaliendo en la edición de 2008, celebrada en Suiza y Austria. Su excelente performance lo listó en el grupo ideal del torneo. Para el año 2008, jugó en el Tottenham Hotspur de la Premier League durante 4 temporadas. Su pase se concretó tras el pago de 20 millones de euros. A diferencia de otras parejas de futbolistas, lleva una vida muy discreta junto a sus 3 hijos y su esposa, Vanja Bosnić, con los que vive en La Moraleja. Fue en el año 2010 que se casó con Vanja y tuvieron 3 hijos: Ivano, Emma y Sofía, todos nacidos en Croacia, la tierra originaria de ambos. Cuando a su marido le ofrecieron jugar en el Real, ella dejó su trabajo para acompañarlo y se convirtió en su representante. Cabe destacarse que es una mujer de muy bajo perfil, que pocas veces gusta de captar el protagonismo. Para el año 2012, se sumó al Real Madrid, quien pagó por él 42 millones de euros. Se coronó campeón de 3 Ligas de España, 4 Supercopa de Europa, 4 Copas Mundiales de Clubes, una Copa del Rey y 4 Supercopas de España. En el año 2018, disputó la final del Mundial de Rusia con Francia, que terminó coronándose campeón. Ganó el Balón de Oro y el premio de Best que entrega la FIFA. En el año 2022 también obtuvo la Champions League con el Real, tras derrotar al club inglés Liverpool. Ya la había ganado en 2014, 2016, 2017 y 2018. Jugó su tercer Mundial en Qatar 2022. Su selección volvió a sobresalir entre las siempre candidatas. Llegó a semifinales donde fue eliminado por la selección argentina por 3-0. Luego de ello, disputó con Marruecos el partido que definió el tercer y cuarto puesto y lo ganaron. Otro mundial más en el que consiguió colocar a su seleccionado entre los 3 mejores del mundo. Argentina, que salió campeón, Francia, que quedó segundo, y tercero Croacia. Y hasta aquí llegó nuestro video de hoy. ¿Qué te parece la historia de este gran futbolista? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal, para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!